Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es el Día de los Abuelitos. Hoy es el Día de los Adultos Mayores. A toda la población geronte del país, muchas felicidades. Vamos con las informaciones de inmediato. A continuación, lo más importante suscitado en las últimas horas en la patrulla nocturna de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En horas de la madrugada llegaron sujetos fuertemente armados hasta el sector Matute de la colonia Nueva Suyapa, la cual se llega a través de una calle de tierra con la intención específica de cometer un acto sicarial con 2 víctimas en la mira. Los sicarios al parecer ingresaron por la fuerza a la vivienda de una pareja de esposos que tranquilamente dormían, pues es muy probable que no tuvieran ni la menor idea de que sus vidas pendían de la voluntad de supuestos pandilleros del mismo sector, quienes al lograr ingresar a la casa procedieron de inmediato a acribillarlos a balazos, según cuentan testigos. Los ahora occisos, desconocidos por el momento, recientemente se mudaron hacia dicha vivienda con procedencia desconocida, acompañados de un menor de edad que probablemente se trata de un hijo, comentaron vecinos, pero que se desconoce su paradero. Sin embargo, otros vecinos creen que dicho menor no se encontraba con sus padres a la hora que fueron visitados por los sicarios. De lo contrario, también hubieran perecido en el mismo hecho violento, protagonizado por malvivientes dispuestos a todo. Horas después de ocurrido el doble crimen, el equipo forense del Ministerio Público efectuó el reconocimiento de los restos mortales de la mujer y el hombre, cuyos cuerpos se encuentran en la morgue a la espera de ser identificados a través de métodos científicos. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Gracias, Carlos Llanes. Buen día, Honduras. Seguimos con la patrulla nocturna de la zona norte del país. Anoche otro joven motociclista falleció en la carretera CA5 en Santa Cruz de Yojoa. De acuerdo con la información brindada preliminarmente, un automóvil que transitaba en contravía habría embestido al hoy fallecido, identificado como Nelson Mariano Urbina López, de 31 años de edad, quien según testigos viajaba a bordo de una motocicleta y no pudo evitar el choque con el vehículo, que desapareció tras el impacto. La policía de tránsito intentó ubicar al conductor del mismo sin tener el resultado esperado. Medicina forense se trasladó desde San Pedro Sula para realizar el levantamiento de ley correspondiente y así llevar el cuerpo sin vida del joven motociclista. También ayer un accidente vial se produjo en la comunidad de San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, en el que resultaron al menos 5 personas heridas. El accidente entre una rastra y un vehículo tipo pick-up que transportaba sandías ocurrió alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, y por la dificultad para mover los automotores, fue en horas de la noche que con la ayuda de una retroexcavadora se pudo hacer el trabajo para despejar la zona y permitir el tránsito normal de los conductores. La policía de tránsito de San Francisco de Yojoa informó que en el hecho fueron auxiliadas unas 5 personas para ser llevadas a diferentes centros médicos del sector, la mayoría con fuertes golpes pero sin peligro de muerte. Hasta anoche se manejaba que una falla mecánica habría sido la causante del accidente. Mientras que en la capital industrial, el Hospital Mario Rivas no reportó ingreso de pacientes por hechos violentos. Prueba de ello son las ambulancias de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema Nacional 911 que atendieron traslados por enfermedad común en adultos y mujeres a punto de dar a luz. Y ayer se daba a conocer en el resumen de la patrulla nocturna de TN5 Matutino un nuevo acto de sicariato contra una mujer que fue encontrada dentro de un costal y fue dejada en plena vía pública en la colonia Santa Cecilia de la capital. Se realizó el levantamiento del cuerpo con carácter de desconocida. En horas de la tarde, autoridades dieron a conocer de que se trataba de Kimberly Josette Hernández Osorto, de 25 años. Una joven madre soltera que tenía 5 hijos menores de edad. De acuerdo con las autoridades, la joven presentaba señales de tortura, recibiendo una brutal muerte. Según el dictamen forense, los sicarios la torturaron por horas y luego la ataron de pies y cuello hasta provocar la fractura de su cuerpo. Agentes de la Dirección Policial de Investigación DPI aseguran que ya cuentan con varios indicios del caso. Y un lamentable incendio que ocurrió el
pasado 13 de julio en Union City, en New Jersey, Estados Unidos, cobró la vida de 5 niños hondureños y de acuerdo a los informes preliminares, el incendio comenzó en uno de los 2 edificios, luego de las llamas que se extendieron al siguiente. Las víctimas fueron identificadas como Jason González, de 2 años, Cristian Josué Méndez, de 7, Shamira López, de 4, José Felipe Tejada, de 13, y Maylin Wood, de 5. Esta última era prima de los 4 anteriores niños, según el informe de las autoridades. Uno de los niños falleció en el lugar del siniestro, mientras que 2 expiraron en un centro hospitalario y días después fallecieron los otros a raíz de la gravedad de las quemaduras. Además, se informó en el incendio otras 28 personas resultaron con quemaduras y golpes, entre ellos 8 bomberos, una mujer y 2 hijos aún se encuentran en estado delicado de salud. La comunidad de la Union City, donde ocurrió el incendio, recaudaron alrededor de $60,000 para apoyar a las familias afectadas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ojo con esto, hoy se van a paro. Hoy se van a paro en el sistema de salud. Los médicos en servicio social. Tenemos toda la información al retorno. Ojo con esta información. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en este 26 de julio del 2018, jueves. Se celebra el Día del Abuelo. A todos los abuelitos de Honduras, muchas felicidades. A esta hora resaltamos, se suspende la audiencia inicial contra acusados por caso Pandora. Se reanudará hoy a partir de las 11 de la mañana. Concluyó a eso de la 1 de la madrugada del día de hoy. Resaltamos, hoy se paralizan los médicos en servicio social a nivel nacional. Están anunciando que abandonan las atenciones asignadas. En las próximas horas tendrán una reunión con las autoridades del Colegio Médico. Resaltamos, gobierno dice no a la propuesta de los transportistas. Aseguran que el documento no habla de una rebaja en el precio de la tarifa. Hoy continuarán las pláticas entre ambas partes. Resaltamos, unas 3,000 familias quedarán prácticamente en la calle por cierre de la mina en la Unión Copán. Tenemos detalles. Resaltamos, Congreso Nacional estrena nuevo mecanismo de rectificación de actas que fue reformado recientemente. Les contamos con qué leyes pasó esto. Bienvenidos, tenemos noticias de último minuto. Caso Pandora, Carlos Llanes estuvo en los juzgados en la Corte Suprema de Justicia hasta la 1 de la mañana o 1 de la madrugada del día de hoy. Concluyó estas audiencias iniciales. Se reanudarán a partir de las 11 de la mañana del día de hoy. Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Danos más detalles. Gusto en saludarte. Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Y sin duda alguna que muchas personas o gran cantidad de hondureños se han levantado este día con la expectativa de conocer o de saber qué decisión tomó el juez en este caso denominado caso Pandora, del cual hay 28 imputados que ya están siendo juzgados, es decir, de los cuales pues ya se les está haciendo el juicio correspondiente. Y déjenme decirles que aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el juez que está conociendo esta causa decidió suspender el juicio de la audiencia inicial para reanudarse a partir de las 11 de la mañana de hoy mismo. Es decir, luego de conocer todos los presupuestos
y lograr un gran alcance en cuanto a lo presentado por la Fiscalía y también por la defensa privada de los imputados. El juez, luego de aproximadamente 15 horas que duró esta primera etapa de la audiencia inicial, decidió suspenderla aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, lógicamente por el cansancio que representa todo este trabajo procesal, tanto para el juez como para la Fiscalía y también para los defensores privados y también para los imputados. Sin embargo, durante el transcurso de toda esta audiencia se realizaron se suspendía temporalmente para recesos, que tanto para alimentarse, para descansar de los participantes en ese proceso y también para que la Fiscalía conociera cada uno de los presupuestos o de los medios de prueba que presentaban en cada momento procesal la defensa. Luego de suspendida esta audiencia, aproximadamente después de unos 15 minutos salieron los vehículos en los cuales se transportaban a los imputados y fueron llevados hacia los lugares donde han estado desde el primer momento que se les dictó detención judicial. Logramos nosotros hacer imágenes de algunos de los imputados que se transportaban en estos busitos, mas no pudimos enfocar, es decir, difícilmente se pudo hacer contacto, se pudo grabar a estos funcionarios o exfuncionarios emblemáticos de la República que sí se conducían esos vehículos, pero que difícilmente pudimos tener contacto porque la salida de estos vehículos es bastante rápida. Así que aproximadamente a las 12 de la madrugada, estos imputados fueron sacados de la Corte Suprema de Justicia y llevados hacia los lugares donde han permanecido en los últimos días. Compañeros, este es un ambiente bastante tranquilo, ordinario. La prensa muy expectante de lo que podía decidir el juez. Sin embargo, ya se presentía que esta audiencia iba a ser suspendida en vista de la gran cantidad de imputados y de la gran cantidad de medios de prueba que presentaba la defensa y también de los medios acusatorios por parte de la Fiscalía. Y al terminar esta audiencia, pues estos son los criterios que manifestó tanto el vocero de la Corte Suprema de Justicia y también de uno de los defensores privados. Escuchemos. Se han presentado 28 en esta audiencia inicial, queda suspendida a esta hora de la madrugada, se reanudará este mismo jueves a partir de las 11 de la mañana. Hay que hacer notar que en este caso las partes procesales han presentado las excepciones, nulidades y los medios de prueba pertinentes. Tanto el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, así como las defensas técnicas de cada uno de los imputados. También estaríamos conociendo al finalizar de esta audiencia inicial la situación jurídica de los imputados, que actualmente es la misma, es decir, detención judicial para los que ya se habían dictado y arresto domiciliario para una fémina. En efecto, las personas que no se les ha aplicado la detención judicial, como el señor Mario Suazo Matute y Rolando Suazo Morazán, a quienes no se les ratificó el requerimiento fiscal por no reunir los elementos de los delitos, continúan en la misma situación de presentarse junto a sus apoderados legales en la continuación de la audiencia inicial. ¿Las evacuaciones cómo se hicieron? ¿De manera individual? ¿Qué alcances lograron? Bueno, en el caso del Ministerio Público, ellos presentaron todos los medios de prueba, incluyendo los nuevos que ellos han añadido al requerimiento fiscal que había sido presentado. Por parte de las defensas técnicas, ellos contestaron lo que propuso el Ministerio Público y posteriormente presentaron sus excepciones y nulidades, así como los nuevos medios de prueba. A cada persona sindicada por la administración de estos fondos públicos debió en todo momento el Tribunal Superior de Cuentas notificarle, como se ha hecho con todo funcionario público, para que ellos hicieran los descargos correspondientes. De manera sorprendente, le digo al pueblo hondureño que no se trajo aquí el pliego de responsabilidades para cada una de las personas para que pudiese tener un sustento. Aquí solo existe un informe de fondos manejados por la Secretaría, pero aquí no hay informes de ningún funcionario público. Al día de hoy, les digo una cosa, uno de los imputados que yo no defiendo, el señor Jacobo Regalado, no tiene un pliego de responsabilidades del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Tu representado, abogado? Mi representado es el señor Arnaldo Urbina Soto. Óigame, tener el descaro de decir que el señor Arnaldo Urbina Soto no ha sido juzgado por esos hechos, si todos ustedes fueron testigos que por
sobre esas transferencias enviadas por Todos Somos Honduras. El señor Arnaldo Urbina fue enjuiciado hace más de 1 año y medio. Bueno, Juan Carlos, y el señor Arnaldo Urbina Soto, del cual estaba hablando a quien defiende el abogado Duarte, él fue trasladado al batallón, a estas instalaciones del batallón que se encuentran en el sector de Támara, no a la cárcel Marco Aurelio Soto, y el resto de los imputados pues se encuentran en el primer batallón de infantería, donde han estado recluidos en los últimos días. En la corte pues se estará a la espera de que estos imputados sean retornados aproximadamente a las 10 de la mañana para continuar con esta siguiente etapa del juicio de la audiencia inicial, Juan Carlos. ¿Qué vamos a esperar el día de hoy, Carlos? Entendemos que hoy estarían evacuándose ya el resto de imputados. ¿Qué pasaría en las próximas horas? Se tenía pensado, se tenía planificado que este proceso de audiencia inicial, o este juicio iba a durar aproximadamente unos 3, 4 días, es decir, se tenía hasta el domingo aproximadamente para ya escuchar finalmente lo que diría el juez. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Se podría adelantar esta situación? Bueno, recordemos, Juan Carlos, que esta es la etapa procesal en la cual se pueden seguir agregando nuevos elementos de prueba. Es decir, todo depende de los presupuestos o de los medios de prueba que vayan a llevar o que vayan a surgir en el transcurso de esta etapa. Esta es la audiencia inicial y que es en la cual se permite presentar estos medios de prueba. Entonces de eso depende. Eso fueron lo que manifestaron los participantes o los protagonistas en este proceso. Entonces depende de lo que vayan a presentar en horas de la tarde en esta siguiente etapa, en la continuación del juicio de la audiencia inicial. Pues de eso dependería cuánto se extendería más esta audiencia. Y lo que se espera, pues al finalizar ya esta audiencia, sería un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. Pero esto ya sería la resolución, la sentencia o lo que dictaría el juez una vez que se evacúen todos los medios de prueba por parte de la Fiscalía y también de la defensa privada. Así que estaremos a la expectativa, esperando qué es lo que van a presentar en el transcurso de la tarde o en el transcurso de esta segunda etapa de la audiencia inicial, que se espera pues si sea concluida este día, porque la gran parte de este proceso pues pudo evacuar en estas 15 horas que duró la primera etapa y que fue suspendida a la 1:30 de la madrugada, Juan Carlos. Que la gente nos entienda, Carlos, hoy pueden quedar libres o hoy pueden quedar siempre pues en una determinada situación como lo están, en este caso detenidos, ¿cierto? Esto de acuerdo si la juez lo determina de esa forma. No esperaríamos hasta el domingo, pues vaya. Es correcto, por el momento, como lo dijo el vocero, estas personas por hoy continúan con detención judicial, mientras no concluya la audiencia inicial, que se espera pues que sea concluida este día. Y en ese momento pues es cuando el juez va a decidir si les dicta un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. Eso lo vamos a saber una vez que ya concluya esta primera etapa de este proceso judicial, y que esperamos pues sea en horas de la noche, y si no pues será hasta en horas de la madrugada, tal como la costumbre lo ha dictado en los últimos tiempos con casos relacionados o similares a este caso Pandora. Juan Carlos. Sí, hoy conoceríamos definitivamente, tal como lo dices tú, hoy conoceríamos en la noche o si no en la madrugada cómo queda la situación de estas personas y podrían ser escuchados en libertad entre uno de los casos, o si no, simple y sencillamente continúan detenidos en los batallones unos y otros en Támara. Y siempre sobre esta misma información, casi 100 horas
será la duración de la audiencia inicial para los 28 imputados en el caso Pandora, que inició ayer a las 10 de la mañana y se extendió hasta altas horas de la madrugada, lo que fue notorio el estado físico de los apoderados legales que apenas tuvieron receso para alimentarse, hacer sus necesidades, al igual que los acusados. No se puede desconocer que en el desarrollo de la audiencia inicial, que se ha extendido por más de 14 horas, existe un poco de cansancio por parte de las partes procesales, pero en ese sentido hay que hacer notar que en varias oportunidades durante el transcurso del día se dieron recesos para que todas las personas que se encuentren en esta audiencia inicial pudieran ingerir sus debidos alimentos, asimismo realizar sus necesidades fisiológicas, y en el caso de las personas que necesiten de algún tipo de medicamento también se les proporcionó el espacio necesario para que ellos tomaran los medicamentos. Es normal el cansancio en las personas, pero el entusiasmo por parte de los fiscales del Ministerio Público, de los procuradores de la República y de los defensores privados es muy notorio una vez que ellos han tenido el derecho a la palabra. La Fiscalía adicionó el delito de asociación ilícita contra 5 imputados, 3 que ya están en proceso, 2 que aún siguen prófugos. La carga probatoria que ha presentado la parte acusadora y la defensora extenderá la audiencia, según se decía ayer, hasta el fin de semana, pero por lo que estamos viendo, esto podría pasar o suceder en las próximas horas. Gracias por continuar con nosotros. No hay buenas noticias en el sector salud del país. El día de hoy, médicos en servicio social se paralizan. Médicos de servicio social de todo el país, de las principales o de los principales hospitales públicos de Honduras, se estarían paralizando, suspendiendo labores. Hacemos comunicación en estos instantes con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Ella nos va a dar más detalles sobre esta paralización que están anunciando estos médicos, estos galenos, el por qué, y entendemos que en las próximas horas el Colegio Médico se estaría reuniendo con estos jóvenes médicos que el día de hoy están anunciando esta acción. Doctora, gusto saludarle, buenos días. ¿Qué tal amaneció? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, preocupada por esta situación que están atravesando los médicos en servicio social. Y esto es debido a que se está pidiendo o se hizo una adenda al reglamento que ellos tienen con respecto a que ellos realicen la práctica solamente en lugares en donde son supervisados por médicos graduados. Y esto porque ellos todavía son personal en formación, son médicos que aún no se han graduado y que indudablemente necesitan de supervisión para poder realizar una práctica que verdaderamente sea más académica que asistencial, como en este momento lo están haciendo. Recordemos que ellos cubren prácticamente todo el área rural de nuestro país, en donde desafortunadamente el gobierno nunca contrató médicos graduados. Por tanto, creemos nosotros que es importantísimo el hecho de que la Secretaría de Salud retome el tema de la contratación de médicos en esas áreas para que ellos realmente puedan, los médicos en servicio social, hacer una práctica verdaderamente supervisada. Es decir, y esto doctora, es prácticamente esto. Ok, sí, para que establezcamos muy bien el punto. Ellos se están paralizando porque no tienen médicos galenos, profesionales, ya graduados, que los supervise en áreas no urbanas, ¿así es? Sí, y para que se ubiquen ellos en lugares en donde sí hay médicos, entonces. Correcto. Porque en este momento hacen guardias en lugares donde no hay médicos y por tanto esta práctica no tiene razón de ser. Entonces, si no van a aprender de alguien que ya tiene más experiencia. Por tanto, ellos están pidiendo se les reubicara en lugares en donde sí había esta posibilidad. Por lo general ellos trabajan, me dice, laboran en
en centros de atención médica que están en el interior del país. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente que se están paralizando a partir de ahora, de hoy? Son aproximadamente 1.300 médicos de servicio social. 1.300, ajá. Sí, en el día de hoy va a haber una reunión entre las partes, entre la Secretaría de Salud, la universidad, el Colegio Médico, para ver de qué manera este conflicto se puede resolver sin que llegue a paralizarse y afectarse pues la prestación de servicios a las personas, porque recordemos que trabajan en los lugares más postergados de nuestro país. Así que vamos a ver de qué manera también se garantiza seguridad para ellos, una práctica en donde realmente existan las condiciones para que ellos puedan hacer una práctica supervisada, una práctica segura y que sea por beneficio para ambos, tanto para la población como también para ellos. ¿Hoy sí se paralizan entonces, doctora? Muy probablemente, si no se llega pues a una solución de este conflicto, probablemente sí se va a iniciar la paralización de las labores de ellos. Y para llegar a esto, ¿no se pudo haber llevado a cabo una reunión antes? ¿No pudo haber precedido alguna reunión entre las partes para no ver esta situación que estamos viendo ahora? Por supuesto que sí. De hecho, se hizo una petición de reunión y discutir ese reglamento nuevo para que pudiera ponerse en marcha ese reglamento. Sin embargo, no hubo suficiente anuencia por parte de la Secretaría de Salud, del representante de la Secretaría de Salud, a fin de poder ponernos de acuerdo en que ese reglamento se pusiera en práctica, porque fue un documento, recuerde que la comisión depende de tres partes, que son estas: Colegio Médico, Universidad Nacional y Secretaría de Salud. Estamos de acuerdo con la Universidad Nacional en la implementación de ese nuevo reglamento, sin embargo, no así la CESAL. ¿Por qué? Porque ellos han empleado a los médicos del servicio social como mano de obra para que cubra lugares que son estrictamente asistenciales. Bueno, yo me lo imagino, la población se lo imaginará, pero usted como presidenta del Colegio Médico nos explicará mejor lo siguiente. ¿Qué pasa si no hay un médico graduado supervisando a un médico en servicio social? Bueno, realmente ahí entra una situación compleja, puesto que el médico en servicio social, justamente por no estar graduado y no haber desarrollado todas las competencias que le manda la ley, entra en un riesgo al atender a una persona que llega y que tenga un problema complejo en la que él aún no tenga la experiencia ni las competencias suficientes para poder atender a esa persona. Realmente nosotros hemos hecho ver esto desde hace mucho tiempo a la Secretaría de Salud, que no es posible que esa responsabilidad recaiga en una persona que aún no se ha graduado, que de repente no tiene todas las competencias desarrolladas. Sí. Y esto más, en las redes de atención, en realidad ahí hay un problema grave. A las redes de atención rurales se les entrega un presupuesto en donde se supone debería incluir la contratación de médicos ya graduados, pero para aumentar la rentabilidad de estas redes, ellos utilizan médicos en servicio social. Y entonces definitivamente ahí nosotros lo hemos manifestado y lo seguimos manifestando. Ahí hay un error, ahí hay una situación que debe revisarse, que debe corregirse y que debe exigírsele a estas redes que contraten médicos en servicio social a fin de darle una prestación como se debe a las personas que llegan a requerir de los servicios de estas redes de prestación, sobre todo a nivel rural. Bueno, y este tema de las redes es un tema bien complejo, un tema bien álgido, ¿verdad, doctora? Que eso tendría que hacerse una nota aparte. Más adelante, en los próximos días, vamos a tocar este tema porque hemos recibido un sinnúmero de denuncias, y más que todo de personas que viven en el interior del país, donde antes que no estaban estas redes,
no se presentaban enfermedades, se había disminuido inclusive las muertes prenatales y ahora se han incrementado. Bueno, ese es un tema muy, pero muy delicado que vale la pena discutirlo con usted más adelante. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias y por supuesto estamos totalmente a la orden para hacer un análisis completo de lo que está pasando en la prestación de servicios de salud, sobre todo en el área rural con esta red y esta tercerización de servicios. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Vamos precisamente sobre este mismo tema con la periodista Maylin Paola Coto. Se encuentra desde el Hospital Mario Catarino Rivas, en esa ciudad. Con usted, Maylin, gusto de saludarle. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y es que justamente como usted lo ha dicho, me he trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas porque había una amenaza de paro por parte de los médicos en servicio social. Sin embargo, al llegar aquí constatamos que pues no se ha efectuado. Ellos tenían una asamblea, pero se canceló debido a que las condiciones de trabajo en este centro hospitalario son diferentes. De estarse uniendo al paro sería en los próximos días, pero en señal de solidaridad. También hemos hablado con un representante del Colegio Médico de la zona norte y nos ha explicado que el paro se estaría efectuando en los centros de salud y en los hospitales pequeños de la zona norte. Esto porque las condiciones de trabajo de los médicos en servicio social son distintas a la de los hospitales grandes. Estamos hablando del horario de entrada, de los turnos y de la supervisión por parte de médicos graduados. Esos serían los principales motivos por los que los médicos en servicio social de estos centros de salud y hospitales pequeños estarían efectuando un paro en los próximos días. Aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas hay entre 25 a 30 médicos en servicio social, pero estos han manifestado que todavía no van a acatar este llamado. Están esperando a que lleguen a una solución con la Secretaría de Salud, y de no llevarse a cabo esto, pues ellos en señal de solidaridad estarían efectuando esta acción. Sin embargo, por los momentos todo está normal, están dando el servicio y el problema estaría radicando en las áreas rurales y aquellos centros de salud pequeños, como pongamos un ejemplo, el sector de Cuyamel y otros más alejados de la zona norte. Por los momentos aquí todo está tranquilo, usted está observando, están entrando tanto las enfermeras, médicos y también los de trabajo social que los hemos visto hemos estado en este Hospital Mario Catarino Rivas. Este es el ambiente que le puedo llevar desde la zona norte del país. Vuelvo con usted. Gracias, Maylin. Vamos con el periodista Kelvin López. Está esta mañana desde el Hospital Escuela Universitario, siempre sobre este mismo tema. Kelvin, contigo, gusto en saludarte. Buenos días. Así es, Juan Carlos, muy buenos días. Efectivamente, aquí desde el Hospital Escuela, donde todo hasta el momento aparenta ser normal, con esta amenaza de los médicos en servicio social que anuncian el paro ante las pésimas condiciones que tienen para poder realizar su práctica en los diferentes hospitales públicos. De inmediato vamos a entrar aquí a la sala de los familiares de los pacientes, que como siempre son los más afectados, puesto que la atención cada vez se ve más restringida en los diferentes hospitales. Vamos a consultar con algunos de los familiares. Caballero, cuénteme, ¿qué opina acerca de esto que están diciendo los médicos, los practicantes, que se van a paralizar porque no hay condiciones para poder atender a los pacientes? Bueno, ¿será que no les interesa la vida de los demás? ¿Va? Porque eso no es algo que ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? O sea que ellos para eso estudiaron esa profesión, pues, para ver por el prójimo, ¿va? Y creo que no es justo, pues. Porque hay gente que está moribunda y necesita que salvarle la vida, ¿verdad? ¿Me regala su nombre, caballero? Roland Alberto. Muchísimas gracias, Roland. De inmediato vamos a seguir consultando aquí con los familiares de los pacientes. Caballero, ¿qué opina acerca de esta paralización que anuncian los médicos en servicio social? Porque no hay otros médicos especialistas que les supervisan a ellos cuando están atendiendo a los pacientes. Bueno, la verdad que yo diría que es algo que ellos están mal, pues, porque realmente
no pueden paralizar, a veces las personas necesitan atención médica, ¿me entiendes? Entonces ellos pues tienen que buscar los medios para poder solventar ese problema, ¿me entiende? Pero ¿considera usted que es prudente que no haya un especialista supervisando a estos médicos cuando están atendiendo a un paciente? Me imagino que sí, que tiene que ver a un especialista, porque usted sabe que los pacientes ocupan atención y que los miren bien, ¿me entiende? Entonces, como le digo, es algo que ellos no deben de buscar otros medios, como le digo, para solventar esos problemas. Bueno, caballero, ¿me regala su nombre? Osman. Muchísimas gracias, Osman. También tenemos a otra dama aquí, familiar de los pacientes. ¿Qué opina acerca de esta paralización que anuncian los médicos en servicio social ante que no hay condiciones para poder atender a los pacientes? No, pues sí, igual lo mismo, ¿verdad? Que como ellos si no tienen a alguien que los esté supervisando, ¿verdad? Porque igual tienen que tener a alguien, porque quizás ellos solo son practicantes. Y no es posible que solo estén practicantes con los pacientes, ¿verdad? Tiene que haber un supervisor mayor. Y lo veo ilógico, no puede pasar esto, pues. El paciente necesita pues que lo apoyen, así como se encuentran a veces, bastante graves, todo eso. Excelente. ¿Usted me regala su nombre? Araceli Álvarez. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, Juan Carlos, estas son las reacciones de los familiares de los pacientes, quienes pues lamentan esta situación y a su vez instan a las autoridades de la Secretaría de Salud a tomar más conciencia para que haya médicos especialistas supervisando a los médicos en servicio social. Yo regreso con usted al estudio principal. Y las propuestas y contrapropuestas que hasta ahora se han presentado para resolver el problema en el sector transporte siguen alejándose o alejando una pronta solución. Ninguna de las partes involucradas quiere ceder por los momentos. El viernes a las 5 de la tarde vencen las 48 horas de plazo que dieron los transportistas al gobierno para dar una respuesta si habrá o no rebaja en los combustibles, aunque las posibilidades de lograr acuerdos son mínimas. Mantener públicamente nuestra petición de rebaja a los combustibles en bomba para el pueblo hondureño, lo cual debe de ser 23 lempiras por galón. Rechazamos la mesa amplia de la instalación con diversos sectores en vista de que ésta no puede asumir la responsabilidad por el Poder Ejecutivo que tiene de darle solución a este tema. Rechazamos categóricamente la última propuesta que en el gobierno públicamente hizo ofrecer un bono a los conductores de taxi y autobuses porque esta no beneficia en nada al pueblo. Esta nueva propuesta fue rechazada en el mismo instante de su presentación porque dice el gobierno que no incluye rebaja en el precio del pasaje. Y al no contener propuesta alguna, recibo como Instituto Hondureño del Transporte y su representante legal esta petición, pero la misma es rechazada desde este momento porque no contiene, como reitero, ninguna propuesta concreta de rebaja en el precio de la tarifa que nuestro pueblo más necesitado paga diariamente. El rechazo del gobierno ha incrementado el malestar del sector transporte. Si dentro del compás de espera no se logra acuerdo con el gobierno, a partir de lunes los transportistas retomarán las medidas de presión, aseguran. Kelvin López, Telenoticias. Cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos, hemos estado recibiendo ya sus reportes de lo que está pasando en su lugar de origen, cuando son a esta hora las 6 con 32 minutos, al 9950-8174. Usted se convierte en nuestro reportero. Miren ustedes, en el Progreso se están tomando todos los puentes. No hay acceso al centro de la ciudad. Esto está pasando en la ciudad de El Progreso en estos instantes. A oídos de todos los pobladores de la ciudad de El Progreso, la bonita ciudad del Progreso, la hermosa ciudad del Progreso. No sabemos quiénes están tomando estas vías públicas. Entendemos que podrían ser los conductores de taxi, pero bueno, vamos a esperar más información. Sus reportes a esta hora, al 9950-8174, son importantes. Gracias por su preferencia. Vamos a pausa comercial, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. En noticias internacionales, la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que legisladores hispanos que su agencia va en camino a cumplir el plazo para reunificar a las familias. Esto es lo que ha manifestado. Dicen que pues van, por lo menos hoy concluye ese periodo. Sin embargo, los mismos legisladores estadounidenses no creen que esta meta se cumpla. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, entró a la reunión sin decir una palabra. Se le preguntaba por los 37 niños que el gobierno dice no puede identificar. Después de una hora, salió diciendo que la reunión fue productiva y franca. Pero esa sinceridad terminó enfureciendo a los 20 legisladores demócratas que la escucharon a puertas cerradas. Dice que todo marcha bien, sin embargo vemos que los niños todavía no se han reunificado con sus padres, 400 de los cuales han sido deportados. Las respuestas a las preguntas de los colegas no fueron sinceras y no tenían la información. Y aquí en la reunión hubo varios momentos tensos. Uno de ellos fue cuando el congresista Luis Gutiérrez alzó la voz y le dijo a Nielsen que las políticas de la administración eran racistas. Es completamente inmoral lo que está haciendo esta secretaria y es racista. Y yo se lo dije. Y no fue todo lo que dijo. Tú eres una abusadora de niños y de familias. Quienes estaban en la reunión nos cuentan la reacción de Nielsen. Ella después se defendió diciendo, no, yo no soy racista, yo estoy tratando de ayudar a estos muchachos. Esta senadora de Nevada le preguntó a la máxima autoridad de inmigración si los padres deportados regresarán al país para reunificarse con sus hijos. Pero le dijeron que no, que los padres deportados voluntariamente renunciaron a sus derechos de reunificación. A un día para que vence el plazo de reunificación impuesto por un juez federal, estamos confiados, estamos trabajando para cumplir, nos dijo el portavoz de la Agencia de Seguridad Nacional, agencia que al mismo tiempo ha dicho que muchos de los casos no son elegibles. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Y nos vamos a Nicaragua, y es que hoy se cumplen, fíjense bien ustedes, 100 días de insurrección, 100 días de protesta en la hermana República Nicaragüense. Un promedio de 3 nicaragüenses por día han sido asesinados en ese país producto de la represión gubernamental, dice esta mañana la prensa nicaragüense, al cumplirse 100 días de resistencia pacífica. Las cifras varían en los reportes de las organizaciones de derechos humanos locales, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, publicó ayer en su cuenta de Twitter su último dato: 295 fallecidos en las protestas en Nicaragua. Le repito este dato, 295 fallecidos. En el mismo tiempo, más de 2.000 personas fueron lesionadas, más de 750 secuestradas y una cifra no precisada de detenidos durante la represión del Estado a un pueblo que pide justicia y democracia, dice este despacho que viene desde la hermana República Nicaragüense. El gobierno se ha caracterizado, dice, por causar a través del terror el desplazamiento forzado y una cantidad no precisada de pobladores. Se ha visto obligada a abandonar el país ante persecución reinante. Por cierto, este dato importante que vale la pena contárselo a usted. Están solicitando los hermanos nicaragüenses ya refugio. Fíjense bien, 14.000 solicitudes de refugio se reportan hasta la fecha. ¿Cuáles son los países? Los países donde los nicaragüenses se están yendo producto de la crisis en ese bonito país, en esa bonita nación, son Costa Rica, Panamá, España y Canadá. Repito, Costa Rica, Panamá, España y Canadá. Y en las últimas horas, uno de los íconos de la música nicaragüense, don Carlos Mejía Godoy, precisamente le ha dedicado una canción a los sacerdotes
de su país. Esto es lo que dice. Desde jóvenes oyeron la palabra vehemente de Jesús. Deja todo lo que tienes, como dice el Evangelio, ahora mismo ven y carga con tu cruz. A partir de ese enigmático momento, se alojó como en el nido de un gorrión, racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Vamos a noticias económicas que tienen que ver con Honduras. Precisamente, miren ustedes, empresa minera ubicada en el occidente de Honduras amenaza con cerrar operaciones y unos 3.000 empleados podrían quedar precisamente sin empleo. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. La empresa minera Occidente, ubicada en el municipio de La Unión, en el departamento de Copán, podría cerrar sus operaciones y dejar sin empleo a unos 3.000 trabajadores, y los obreros muestran su preocupación. Están siendo financiados, hay pruebas donde ellos reciben dinero de parte de ASONOC para impedir la libre operación de la empresa. Los corporativos de la empresa están ya acá en el país, es una empresa de capital extranjero, donde ya ellos están tomando las medidas necesarias. De esto no resolverse en unos 15 días, pues ya la empresa va a cerrar definitivamente las operaciones, pues esto traería un impacto grandísimo a la economía del país, a la economía de nuestro municipio. Esta empresa minera exporta unos $200 millones cada año y por el pago del canon municipal le genera 50 millones de lempiras anuales a la Corporación Municipal de La Unión Copán. Estamos dando como unos 100 millones de lempiras en las comunidades. Somos como 7 comunidades que somos beneficiados con la empresa minera en asuntos de educación y salud. Para seguir pagando los tributos, la empresa socialmente responsable tributan alrededor de 50 millones de lempiras al año. Cosa que de transferencias del gobierno, nosotros, soy regidor también de la municipalidad, solo estamos recibiendo 16 millones de lempiras al año. Nosotros en educación y salud invertimos en el municipio alrededor de 7 millones de lempiras en educación, 5 millones de lempiras en salud al año. El desarrollo de infraestructura del municipio depende en un 90-95% de los impuestos que paga la mina. Según los patronatos de esta jurisdicción, si se va la empresa minera, caerán los ingresos municipales en la zona y han presentado denuncias ante el Ministerio Público por las tomas que hacen de manera ilegal algunas personas. El Ministerio Público y la Fiscalía no hemos obtenido ninguna respuesta positiva para que puedan hacer uso de la ley, ¿verdad? No es posible que en Honduras pasen estas cosas, pues, donde la representación de las grandes mayorías no se escuchen. Nosotros ya hemos interpuesto denuncias en el Ministerio Público porque se está afectando convenios comunitarios. Ya fueron cancelados los contratos de unos 200 trabajadores de la mina de Occidentes. Más de 10.000 familias reciben algún beneficio económico por esta actividad. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa. Gracias por sus denuncias, gracias por sus reportes. Seguimos recibiendo fotografías, imágenes de lo que está pasando precisamente en El Progreso. Esta fotografía ya se confirma
que son los conductores de taxis que se han tomado esta carretera de acceso, repito, a la ciudad de El Progreso. Gracias por reportarnos, gracias por enviarnos sus imágenes, gracias por reportarnos o llevarnos o traernos sus videos al 9950-8174. Vamos con Melvin Fernando Paguada. ¿Con quién te encuentras a esta hora, Melvin? Gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Me encuentro con el abogado penalista y defensor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla del Lobo. Abogado Julio César Ramírez, se ha elevado el juicio oral y público y se presentó en las últimas horas un escrito a favor de ella. ¿Qué sigue? Así es, nosotros hemos presentado un recurso de reposición contra el auto de formal procesamiento porque consideramos que no está acorde en dos extremos. El primero de ellos es que se nos ha aperturado por el delito de apropiación indebida y este delito como tal ya ha sido, el Ministerio Público no formalizó por ello. Que el tribunal, el juzgado de letras aperturara por ese delito el juicio sería totalmente no congruente la acusación contra lo que debe haber resuelto el auto de apertura a juicio. Y en segundo lugar, nosotros vamos a seguir sosteniendo permanentemente que no se puede hacer una instrucción en materia penal cuando lo que estoy diciendo que estuvo incorrecto fue el manejo de fondos de naturaleza pública o privada. En ese sentido, la ley establece artículos 3, artículo 4 y artículo 5 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas que no se puede continuar porque el único órgano competente para poder decir si hubo o no esa mala administración es el Tribunal Superior de Cuentas. E incluso le da la ley que desde el 2002, antes de que Rosa Elena Bonilla fuese primera dama de la nación, le da el rango al Tribunal Superior de Cuentas de tener preeminencia y tener un poquito de rango superior incluso a las actuaciones del Ministerio Público. Abogado, disculpe, abogado Ramírez, si ella no está acusada por malversación de caudales públicos, tampoco por lavado de activos, porque se le han devuelto sus bienes o los bienes que fueron asegurados y sigue presa. Bueno, nosotros invocamos los dos delitos por los que en este momento tiene un auto de formal procesamiento, son delitos que permiten la excarcelación de Rosa Elena Bonilla. Se dice, a mi gusto, erróneamente, que doña Rosa Elena Bonilla representa un peligro de fuga. Hay que poner en el contexto dos cosas particulares. Su esposo ha dicho total y abiertamente que 5 días antes él tenía conocimiento que esto iba a pasar. Y en esos 5 días antes Rosa Elena Bonilla estaba en Estados Unidos. Y lejos de quedarse o evadir la justicia, se personó y vino con mucha mayor razón y en esa condición fue capturada. Eso significa que ella no quería y no ha querido evitar la justicia que ya sabíamos que tenía una investigación. En segundo lugar, se dice que puede obstruir las fuentes de prueba. Es totalmente falso. Era primera dama y nosotros hemos puesto un ejemplo comparativo, que es el caso del Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura, en el que igual considero que los concejales están indebidamente acusados, pero están enfrentando su juicio, ellos enfrentan penas mayores, estaban tal vez en una condición la misma de poder obstruir la justicia, si así se quisiese ver, de mala fe, y ellos están gozando el juicio en libertad. Lo ha dicho aquí el apoderado legal de la primera dama Rosa Elena Bonilla del Lobo, penalista Julio César Ramírez, para TN5 Matutino. Después de la pausa comercial, Juan Carlos Sierra con más noticias. Adelante.